magistrado del Tribunal Supremo, y va a hacer la presentación nuestro estudiante Carlos Pérez de la Cruz. Gracias, Carmen. Buenos días, mi nombre es Carlos Pérez de la Cruz, soy estudiante del cuarto curso de doble grado de Derecho, Administración y Dirección de Empresas, que se imparte en esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociedades de Toledo. Bienvenidos a estas jornadas sobre la igualdad frente a la violencia contra las mujeres, donde vamos a tratar la justicia con perspectiva de género y, sobre todo, a cómo juzgar los delitos de violencia contra la mujer. No se me ocurre mejor manera de comenzar estas jornadas que con nuestro primer ponente. Licenciado en Derecho Público por la Universidad de Alicante, ingresó en la carrera judicial en 1987. En 2005 obtuvo el título de doctor en Derecho Penal y Procesal Penal con sobresaliente cum laude por la UNED, con la tesis Soluciones de la sociedad española ante la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Autor de 60 libros y más de 1000 artículos jurídicos. Dentro de su extensa e intachable trayectoria profesional, fue delegado de la Asociación Profesional de la Magistratura en Alicante, miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en 1988. Y no solo eso, sino que también fue juez de venidor y juez decano de Elche. Miembro asesor del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial desde el año 2002. Actualmente, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo al ser elegido en enero de 2018. Galardonado con el premio Confilegal en 2019, en la categoría de compromiso, por el trabajo que ha venido realizando en responsabilidad penal de las personas jurídicas y autor de numerosas obras, como por ejemplo, Violencia Doméstica y de Género, 285 preguntas y respuestas, o Soluciones de la sociedad española ante la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Por eso y todo más, pido una calurosa bienvenida para don Vicente Magro. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Desde luego es un placer estar con vosotros y con vosotras en esta jornada, en un tema desde luego apasionante y desgraciadamente que está de mucha actualidad. He preparado una documentación que lo voy a exponer a lo largo de los 50 minutos que se me han concedido. Y luego os mandaré a la organización este PDF para que podáis disponer de toda esta herramienta, de tal manera que no os preocupéis en tomar notas de sentencias, de temas concretos, estamos para escuchar nada más. Y luego pues mandaré a la organización el PDF para que podáis tener toda la documentación, que desde luego lo que he hecho es acoplar las últimas sentencias que hemos dictado en materia de violencia de género a todo lo que ahora mismo es de rabiosa actualidad y sobre todo de temas que desgraciadamente pues son de actualidad y sobre todo pues, con crímenes, con violencia vicaria, en una sociedad ahora mismo que está dirigiéndose hacia derroteros ciertamente peligrosos, ¿no? Ciertamente peligrosos porque nos encontramos con una manifestación constante de violencia desatada en la sociedad y desde luego con fenómenos bueno, pues que hace muchos años no se veían, ¿no? Con padres que están matando a sus propios hijos con tal de hacer daño a sus mujeres que se quieren separar, que le están pidiendo pues en su ejercicio del derecho libre de separarse o divorciarse, pues están matando a sus propios hijos. Arrancamos con una sentencia de la que fui ponente muy interesante que demuestra la gravedad de la situación que estamos viviendo. Este caso fue una señora que se divorció de su marido por malos tratos habituales que había y están 3 años separados. De repente él intenta convencerla a ella para que vuelva con él, porque esto es una situación que se reproduce muchas veces en este fenómeno. Persona que maltrata, mujer que se separa y luego insiste en que vuelva con él. Ella pues aceptó, confiando en que iba a ser así, y a los 3 días de volver con él le preguntó si había estado con alguna persona y ella le dijo que sí, estaba separada, estaba divorciada y sí, está con alguna persona. A continuación cogió un cuchillo de unas dimensiones bastante considerables y le asestó 51 puñaladas y la mató. Este es uno de los ejemplos en la situación en la que nos encontramos. Y esto, en la sentencia de la que fui ponente, hicimos mucho hincapié en la necesidad de una materia que interesa a la universidad, porque toda esta materia es un tema multidisciplinar, que no solamente interesa y preocupa a los juristas, sino también a otras ramas de la universidad, como son la psicología, sociología, es decir, aquí por ejemplo los psicólogos tienen mucho que decir. Yo muchos amigos que tienen hijos o hijas que están estudiando psicología y derecho o en la doble rama de DAE también, les digo, mira, es que en toda esta problemática que nos encontramos hay mucha gente que puede aportar ahora en ayudar, trabajadores sociales, psicólogos y psicólogas, licenciados en derecho,
hay mucha gente que tiene mucho que aportar, porque tenemos que empezar a arrancar para cambiar la forma de pensar tan violenta que tiene la gente, y sobre todo para advertir a posibles víctimas del delito que lleven cuidado. Porque aquí lo que pasó es que la mujer que se había separado confió en que su pareja había cambiado. ¿Y qué pasó? Pues se hizo una mala detección del riesgo. Si se hubiera hecho una buena detección del riesgo, a ella le hubieran dicho, mire, hemos hecho una evaluación del riesgo de esta persona, es una persona violenta, celosa, con un prototipo de que si usted le demuestra algún gesto de que está con otra persona, pues puede tener un cierto riesgo de que acabe con su vida. ¿Cómo pasó? Si esto se hubiera hecho, posiblemente la señora hubiera sido aconsejada en ese informe de evaluación del riesgo y no hubiera vuelto con él, por el elevado riesgo que existía de que hiciera lo que hizo finalmente. Evidentemente no se puede adivinar lo que va a hacer, pero sí en ese informe que se hace por profesionales de la criminología, de la psicología, pues se le puede evaluar si efectivamente ese riesgo de que acabe con su vida, como había ocurrido, pues finalmente se llevó a cabo. Con lo cual, peligro de reanudación de la convivencia y muchas circunstancias, como hemos visto, la víctima se ha ido de casa por el maltrato, pero volvió y en consecuencia él acaba con su vida. Este segundo caso es igual de dramático, o por lo menos menos igual que el que acabo de contar. Este fue un caso de una mujer también que le plantea a su pareja que se quiere separar, que se quiere divorciar. Él no había aceptado, no estaba aceptando esta situación, y lo que hace es, él intenta convencer al entorno familiar de ella, pues que no se separe, que no se divorcie, etc. Como ella mantiene sus 13 y el entorno familiar no quería ayudarle porque le decía, oye, si ella se quiere separar o divorciar, pues está en su derecho. ¿Sabéis lo que hizo? Cogió, se fue al colegio, sacó al niño, al hijo común de 13 años de edad, se lo llevó a casa y le asestó una puñalada en el corazón. A su propio hijo de 13 años. Yo cuando leí los hechos probados de esta sentencia, con 30 y tantos años que llevo ya de carrera, me quedé helado. Os lo tengo que decir, os lo tengo que reconocer. Ya cuando llevamos muchos casos vistos, pues tienes a veces la piel bastante curtida y dura, ¿no? Aquí me quedé estupefacto, me quedé parado. Sobre todo imaginándome la escena de un padre que es capaz de... Fijaos, ya pensar solamente hacerlo es una barbaridad. Ejecutarlo ya es el colmo. O sea, ejecutar, imaginaos la escena de una persona que es capaz de coger un cuchillo y asestar una puñalada en el corazón a su propio hijo. Si ya matar a ajenos es una barbaridad, imaginaos matar a una persona que es sangre de tu sangre, que es tu propio hijo, ¿no? Aquí es uno de los ejemplos más brutales de violencia vicaria. Este fue un caso ocurrido en el País Vasco, muy conocido en el País Vasco, y desgraciadamente pues este fue el resultado final de un sentimiento de propiedad o posesión del hombre sobre la mujer que lleva al hombre a decir, voy a hacerle más daño a mi mujer matando a nuestro hijo que matándola a él. Y esa es la filosofía de la violencia vicaria. La filosofía de la violencia vicaria es trasladar más mal a la mujer por ejecutar el derecho que ella tiene de recuperar su libertad y querer vivir sin estar casada, por las circunstancias que sean. Además, no hace falta que haya maltrato. Oye, ¿por qué no me encuentro bien? Bueno, pues ese derecho, esa libertad, pues a veces es respondida por personas con violencia vicaria, asesinando, matando a sus propios hijos. Llevamos ya 29 niños asesinados en los últimos 2 años. Y además en violencia de género, de hombre que mata a mujer, tenemos este año 28 chicos y chicas que son huérfanos de madre. El drama es brutal y por eso muchas veces hay que recuperar las cifras de niños asesinados por sus padres y de niños y niñas que están ahora sin madre. Y esas cifras hay que ponerlas encima de la mesa, porque es que a veces se llega a decir que esto es una exageración, que se está exagerando el problema de la violencia vicaria y el problema de la violencia de género. Y es una realidad cruda, es una realidad que está ahí y que están viviendo muchas familias. Por eso la sociedad tiene que saber lo que está pasando y tiene que haber una solidaridad en la sociedad de lo que está pasando para comprender el drama que se vive hoy en día en muchas familias. Las víctimas, cuando van a un juicio de violencia de género o violencia sexual, tienen miedo, y es natural el miedo que tienen. Entonces, se está recomendando el uso de la videoconferencia. Cuando una mujer víctima de una violación, una mujer que ha sido víctima de maltrato habitual en su hogar, va a declarar, se está recomendando el uso de la videoconferencia. Yo en todos los cursos abogados y abogadas, pues recomiendo que si es una acusación particular, pidan
en su escrito de calificación, en la proposición de prueba de la víctima, que la víctima declare por videoconferencia, que no declare de forma presencial. Estamos en 2022, de cara a 2023. ¿Cómo es posible que se obligue a una mujer víctima de una violación o de un delito de violencia de género que acuda y se ponga a 2 metros de la persona que está sentada en el banquillo sobre la que ella ha dicho que le ha violado o que ha sido violencia de género durante 10 años? No es posible porque al final somos humanos y la víctima va a tener miedo. Yo hay una sentencia en la que explico los criterios para valorar la declaración de la víctima y hay 6 criterios que digo, ojo, que la víctima puede tener miedo y como tiene miedo va a tener un menor lenguaje gestual, va a ser breve en sus respuestas y eso a lo mejor puede llevar a veces al tribunal a pensar que miente, que no dice la verdad. Bueno, entonces hay que intentar evitar que la víctima tenga esa confrontación con el acusado en el juicio oral y la forma que tenemos, porque tenemos medios para hacerlo, es que declaren por videoconferencia. Lo hemos admitido en varias sentencias, esta es una de ellas que hemos traído. Luego también está el hecho de que este es un delito que se comete sin testigos. La violencia sexual, la violencia de género, se comete en el hogar y la sexual de persona que no conoce a la mujer, pues también en la calle, pero muchas veces sin testigos. Claro, no se pueden a veces reclamar más pruebas. ¿Se puede dictar una sentencia condenatoria con la sola declaración de la víctima? Sí. Lo que pasa es que aquí en estos casos lo que hemos dicho es que el juez tendrá que redoblar la exigencia de motivación, es decir, insistir en la credibilidad de la víctima, en que declara lo mismo en policía, luego declaró lo mismo en el juez de instrucción y luego declaró lo mismo sin variaciones sustanciales en el juicio oral. Por eso aquí lo que exigimos es una adecuada motivación del juez en este tipo de casos en donde no hay más pruebas. Esto no quiere decir que estemos alterando la regla de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia existe. Lo que pasa es que hay casos en donde no hay más pruebas que la declaración de la víctima, porque son casos cometidos en la intimidad del hogar. Fijaos, el hogar generalmente, para todos nosotros y nosotras, es el sitio más seguro. Cuando estás en tu casa, te sientes tranquilo, tienes ganas de volver, estar en tu sofá, en tu sillón, en tu habitación. Para la familia que sufre violencia en el hogar, es el lugar más inseguro. Porque cuando una niña, un niño, que sabe que su padre o la pareja de su madre, que esto está pasando mucho, va a abusar sexualmente de ellos, o va a maltratar a su madre, o les va a maltratar a ellos, cuando escuchan el movimiento de la llave entrando en la puerta y abrirla, tienen pánico, sienten miedo, porque están en el lugar peor, en el lugar más inseguro, porque saben que eso puede volver a ocurrir. Y esto es una situación que se repite constantemente. El hogar en el maltrato habitual y sexual, porque hoy en día no solamente es que haya maltrato habitual, es que hay maltrato sexual, que es el mayor maltrato que existe hoy en día en este tipo de violencia familiar. Con lo cual la situación es preocupante. En esta sentencia de la que fui ponente del año pasado hemos definido lo que es el maltrato habitual y le hemos querido poner expresiones con referencia a algo que se entienda, que la sociedad entienda lo que está pasando, porque el maltrato no se ejerce una sola vez. El maltrato en el hogar, en la familia, es habitual por naturaleza. ¿Y eso qué conlleva? Pues conlleva insostenibilidad emocional. Imaginaos la familia que está en su hogar sufriendo todos los días maltrato habitual. Además, ¿qué se ejerce? Violencia psicológica de dominación. El maltratador lo que hace es trasladar esa violencia en el hogar para dominar psicológicamente al sujeto pasivo del delito, de forma física, de forma verbal y de forma sexual, como estamos viendo aquí. Otra expresión que hemos utilizado es la subyugación psicológica en el maltrato habitual, porque es así, te subyugas psicológicamente, no puedes hacer nada. Los niños y niñas que están siendo agredidos sexualmente por sus padres y por las parejas de sus madres, les subyugan psicológicamente. Como no me dejes hacer esto, voy a matarte a ti y a tu madre. Estamos viendo en el Tribunal Supremo muchísimos casos que están entrando de mujeres que se separan o divorcian, inician su relación con otra persona, y esa persona, cuando la madre se va a trabajar, agrede sexualmente a los hijos. Niños de 4, de 5, de 6 años de edad. El tema es un drama. Y esto muchas veces está oculto, porque los niños no lo denuncian. Hoy en día en la Ley 8/2021 de Protección de Infancia se ha introducido un apartado que es muy interesante, al que yo ya me hice referencia en una sentencia, y es la creación de protocolos de detección del maltrato sexual en los colegios. ¿Por qué? Porque en los centros escolares es donde el niño
se desinhiben y a lo mejor al tutor o un amigo, compañero del colegio se lo cuenta. Mira lo que me hace el marido de mi mamá, mira lo que hace la persona que está en mi casa, mi padre no está y ahora está otra persona y mira lo que me hace. Y a lo mejor lo cuentan allí o se lo cuentan al tutor o el tutor le cuentan, dibuja algo que no te guste. Esos protocolos están detectando mucho maltrato sexual en el hogar y a lo mejor el niño no se lo dice a la madre. ¿Por qué le ha dicho? Si se lo dice a tu mamá, te mato a ti y la mato a ella. Y no sabe si lo va a hacer, ¿no? El niño tiene 4, 5, 6 añitos nada más, o 7 años, ¿no? Esto es un drama, por eso los protocolos de detección del maltrato en el hogar sexual y físico y psicológico son importantes en las escuelas, en centros escolares, para que los niños puedan allí libremente contar este tipo de cosas y que actúe ya directamente la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Policía. Con ello es importante que esos protocolos funcionen a la perfección. Al final, esto lo que se hace es una jerarquización de la violencia familiar. Yo soy el jerarca, yo maltrato sexualmente, físicamente, y todos estos contextos los hemos puesto. Además, también hay violencia sexual en la pareja. Tuvimos un caso en una sentencia, esta que veis aquí, 254/2019, de la que fui ponente, en la que fue un caso de violación en el matrimonio. Un hombre violó a su mujer en el matrimonio porque ella le dijo que no quería y él le dijo, estás casada conmigo y tienes que hacer el acto sexual. Y se cuestionó en el recurso que en el matrimonio o relación de pareja no puede haber violación porque son parejas. Es que tuvimos que decir en el 2019 que el acto sexual forzado en la relación matrimonial es violación. Ahora mismo la ley que se acaba de aprobar 10/2022 de delitos integrales, de delincuencia integral en delitos sexuales, no solamente dice que es violación, es que encima agrava la pena. Es decir, la violación en el matrimonio pone la pena en la mitad superior del delito de violación. No solamente que es violación, es que además agrava la pena, porque es más grave violar en el seno de la pareja o expareja que violar fuera de la relación de pareja. Y por eso la pena se va a mitad superior. Pero ahí tenemos que decir que la mujer tiene derecho de autodeterminación sexual, que no existe el delito conyugal en el matrimonio ni en la relación de pareja. ¿Cómo es posible pensar así? El problema es que en el 2022 esto se sigue pensando por algunas personas y se sigue ejerciendo violencia sexual en el matrimonio o relación de pareja porque se cree el autor que tiene un derecho sexual sobre la mujer en el seno del matrimonio o en el seno de la pareja. Esto es un tema de suma gravedad. No estamos hablando de 1800, estamos hablando de 2022. Es que a lo mejor en 1800 esto no ocurría. Y el problema es que conforme está avanzando la sociedad, estamos viendo una pérdida brutal de valores, una pérdida brutal de cultura, de educación y de respeto sobre todo. De respeto no solamente a una persona que es ajena a tu vida, de respeto a la persona con la que te has casado, con la que has tenido hijos, y a la que agredes sexualmente, a la que agredes físicamente, psicológicamente, y agredes a los hijos, a los tuyos y a los de él. Con lo cual al final te dicen, bueno, ¿y esto qué solución tiene? Por esto la solución es de un reseteo absoluto de la sociedad que empiece por una introducción de la educación, del fomento de la educación, del respeto, de la igualdad y de la traslación de la cultura de valores en la sociedad. Esto es así, porque al final esto no se resuelve con penas. Lo estamos viendo. Fijaos aquí, tenemos el caso de La Manada. Estuve yo en el juicio, en el recurso de casación del caso de La Manada. Las penas por un delito de violación grupal son de 15 años y además otros 14 o 15 años por cada una de las violaciones que cometan los autores de la violación grupal. Una violación grupal de 3 o 4 personas a una mujer está castigado con 15 años por tu violación más 15 años por cada una de las violaciones de los demás. ¿Alguien puede pensar que con estas penas que se están poniendo, que son intolerables evidentemente, se está reduciendo la violación grupal? En modo alguno, estamos viendo cada vez más supuestos de violación grupal, que es una situación que antes no se veía, Y las estadísticas de la ley de delitos sexuales lo están diciendo. Muchas mujeres han sido violadas por más de una persona. El tema es de una gravedad absoluta, con lo cual la pena, el incremento de la pena supone una reducción de la delincuencia. Estamos viendo que por sí mismo no. El delincuente cuando comete ese delito no piensa me van a poner 15 años por mi violación más 15 años por cada una de las violaciones de los demás en la violación. No lo piensan. Si lo pensaran no lo harían, al menos tendrían miedo a la pena, pero lo hacen. Fíjense ustedes en Estados Unidos.
está la pena de muerte. ¿Alguien ha pensado que porque esté la pena de muerte se reduce la delincuencia? No. Sigue habiendo delincuencia y sigue dictándose sentencias. Con lo cual, este es un tema de otro tipo de soluciones. Evidentemente hay que poner una pena adecuada al delito y una pena proporcional a la gravedad del delito que se haya cometido. Evidentemente que sí. Y hay que ajustar las penas a la gravedad de los hechos delictivos. Pero claro, las soluciones van también por otro lado, por otra circunstancia, por una introducción de la cultura, de la tolerancia cero, todo este tipo de cosas, por publicidad en los medios de comunicación de que hay que acabar con esto de una vez, y por una solidaridad de toda la sociedad, porque es que hay personas que todavía esto miran para otro lado, no tienen solidaridad, a lo mejor están en casa y escuchan este tipo de gritos o de personas y no llaman a la policía porque me van a molestar, porque voy a tener que declarar en un juicio en la policía, porque a lo mejor él luego me ve y porque yo le he denunciado me va a rajar las ruedas, etcétera. No se trata que seamos héroes, solamente es hacer una llamada a la policía para alertar. Hace falta protocolos de colaboración vecinal, porque el maltrato sexual y físico se comete en el hogar. Y yo creo que tenemos que ser en ese sentido más solidarios y formular denuncias cuando este tipo de circunstancias ocurren. En el caso de la manada, este juicio fue por la grabación de las imágenes y aquí se planteó un tema de que se dijo, no, es que ella no denunció la grabación de las imágenes y la difusión. Hemos dicho que en este tipo de delitos sexuales y de descubrimiento y revelación de secretos no hace falta que el procedimiento se inicie por denuncia de ella. Puede iniciarse por atestado, pero luego, si ella lo ratifica en la declaración policial los hechos que han ocurrido, perfectamente es válido, con lo cual se convalida por la denuncia posterior esta situación. En esta sentencia de la que fui ponente, la 231/2021, hemos introducido una cuestión que había que poner ya en una sentencia, que es la violencia económica. Cuando una pareja se separa, él tiene que pasar la pensión alimenticia tanto a su exmujer como a los hijos. Si no lo pasa, se comete un delito de impago de pensiones, del 227 del Código Penal. En esta sentencia le pusimos nombre a esta situación, que es violencia económica. ¿Por qué? Porque se ejerce violencia económica del hombre sobre sus hijos y sobre su expareja, a la que no les da las pensiones obligatorias que tiene. Y hemos dicho en la sentencia de la que fui ponente, mire, es que esto no hace falta ni que lo tuviera que decir un juez. Es una obligación de derecho natural, es una obligación moral que tiene el obligado a seguir alimentando a sus hijos y a su expareja. Se han separado, se han divorciado, es algo natural. Bueno, pues tendrá que saber que el día 1 del mes que viene sus hijos comen, sus hijos visten, sus hijos necesitan medicación igual que su expareja. Con lo cual es una violencia económica que se ejerce por parte. Es una obligación natural la de pagar alimentos. Ni tan siquiera haría falta que un juez lo dijera. En cualquier caso, en la sentencia lo hemos recordado. También hemos recordado en esta sentencia un tema novedoso, que es el daño moral que se ejerce sobre los sujetos pasivos del impago de pensiones. Que esto no se estaba reclamando y yo lo estoy diciendo en muchos colegios de abogados y abogadas. Mire, el daño moral existe porque si yo no cobro la pensión, pues resulta que tendré un daño moral, psicológico, de zozobra, de inquietud, de ansiedad, etc. Y entonces esto es indemnizable. Y hemos dicho que en el pago de pensiones el daño moral debe ir, además del pago de las pensiones no pagadas, como compensación económica. Porque hay un padecimiento psicológico. Esto se podrá acreditar por la declaración que hemos denominado de impacto de la víctima. La declaración de impacto de la víctima es un concepto que hemos introducido, extraído de la jurisprudencia anglosajona, en una sentencia de la que fui ponente, en la que hemos dicho que en el interrogatorio de la víctima del delito hay que preguntarle no solamente sobre los hechos, en una violación, en un maltrato, en un impago de pensiones. ¿Es cierto que usted dejó de cobrar pensiones cuántos meses? Pues 7 meses. Bien. Y ahora la pregunta, para acreditar el daño moral sería, ¿y a usted cómo le ha afectado eso en su vida cotidiana? Porque eso es la declaración de impacto de la víctima. Los americanos y los anglosajones esto lo tienen muy claro, porque le preguntan eso a la víctima para que confíe en el sistema. La víctima está harta de decir lo que le han hecho. Lo que quiere que le pregunten es cómo se siente. Esto es muy importante. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo ha padecido por el delito? ¿Cómo ha padecido usted por ser víctima del delito? Y eso ya se podrá explayar. Pues mire, he sufrido muchísimo, sigo sufriendo, me estoy medicando, mis hijos han sufrido, etc. Porque eso será determinante para poder cuantificar o para poder al menos probar que el daño moral en el sujeto pasivo del delito, en este caso, existe, como aquí estamos. Luego tenemos aquí otro tema que es muy interesante, que es la pena de privación de la patria potestad en los crímenes de género. Es sorprendente, nosotros hemos tenido que dictar en los últimos 2 o 3 años 7 sentencias
de casos que nos habían llegado, de crímenes de género, de asesinatos, de homicidios a mujeres por sus parejas o intentos de homicidio o asesinato en las que no se había acordado la privación de la patria potestad a los hijos. Es decir, llegaba en el caso un crimen cometido y la privación de la patria potestad se había dicho, no, que se vaya a la jurisdicción civil. Y hemos tenido que decir, en esas 7 sentencias en las que hemos casado y hemos acordado la privación de la patria potestad a recurso del fiscal o de la acusación particular, y hemos dicho, la privación de la patria potestad es una pena proporcional al delito que se ha cometido. No hay más proporción que la privación de la patria potestad cuando el autor del delito ha matado a la madre de estos niños o la ha intentado matar. Porque no se acordaba esta privación. Es que fijaos un caso que aquí tenemos. Esta sentencia de la que fui ponente fue un caso de mujer separada por maltrato del marido. Tenía régimen de visitas, se acerca ella con los niños detrás, 1 y 6 años, para darle a los niños en fin de semana. Llega él, se mete en el coche por la parte del copiloto con un cuchillo y se empieza a clavar el cuchillo en el cuello de la mujer, con la suerte para ella de que una persona pasó, abrió la puerta y sacó, jugándose la vida, al que estaba acuchillando a la mujer, delante de sus hijos, de 1 y 6 años, a los que iba a recoger porque le había pedido el régimen de visitas. Y fíjense la respuesta, pues ahora la mato a ella. La pena que se puso a él respecto, aparte de la tentativa de homicidio, fue una pena de alejamiento. Una pena de alejamiento. Y recurrió el fiscal y recurrió la acusación particular diciendo que esto no puede ser, la pena es de privación de la patria potestad. Esta persona ha intentado matar a la madre de los niños. El de 1 año, pues no se daría cuenta, aunque es un niño petrificado. Un niño de 1 año tiene 1 año, pero que ve. Y el niño de 6 años se dio perfecta cuenta de lo que estaba pasando. Que su padre estaba acuchillando a su madre. Imaginaos la escena. Poneros en el pellejo de un niño de 6 años. La pena que se puso de alejamiento, tiene usted una pena de alejamiento de tantos años de no poder acercarse al niño. La pena es de privación de la patria potestad, que es lo que saca. Que es la pena que ahora ya de forma preceptiva, en el artículo 140 bis, ha acordado el legislador. El legislador ha visto nuestra jurisprudencia y ha dicho, se acabó. La pena preceptiva de la privación de la patria potestad se tiene que acordar en todo este tipo de casos. Yo os he traído aquí para que lo veáis claro. Hemos dicho, no existe el derecho a estar con sus hijos para quien ha intentado matar a la madre de los hijos. No puede reclamar ningún derecho si has intentado dejar a esos niños huérfanos. Porque este año hay 28 o 29 niños que no tienen madre, porque han sido asesinados por su propio padre. Os he traído aquí el repertorio de sentencias que hemos dictado, en el que hemos tenido que casar estas sentencias porque no se había acordado la privación de la patria potestad en estos casos. También añadir otra circunstancia, y es que en esta reforma de la Ley de Protección de Infancia, en todos los casos de violencia económica también habrá pena de alejamiento. Si usted no paga la pensión a sus hijos, no podrá verlos. Si usted no paga la pensión a sus hijos, no podrá. Solo faltaba que no pague la pensión y pueda ir a recogerlos el fin de semana. Pena preceptiva de alejamiento, preceptiva, no facultativa, como la pena de alejamiento. La pena de alejamiento es preceptiva, pues la pena de alejamiento también es preceptiva en el impago de pensiones, como estamos viendo. Pasamos a otros casos también interesantes, como toda esta documentación la vais a tener. Importante también que el agravante de género es un agravante que está en el Código Penal, que castiga y sanciona el hecho de que el delito se cometa por un sentimiento de propiedad del hombre sobre la mujer, de dominación. Ya hemos dicho que este agravante no solo se aplica en casos de pareja o expareja, sino también cuando no conoces a la mujer. En este caso fue un delito de violación a una mujer que ejercía la prostitución. Fue tan brutal los actos de humillación ejercidos sobre esa mujer que se aplicó el agravante de género, porque se ha entendido que el agravante de género solo podía aplicarse en casos de pareja o expareja, y hemos dicho que no, con cualquier mujer, sea o no tu pareja, porque eso es lo que dice el Convenio de Estambul. Con lo cual este es un criterio importante que hemos introducido en la jurisprudencia. Para acreditar que el acto es de agravante de género, pues no solamente será valorar la intención, porque a veces la intención del sujeto se deduce de sus actos, con lo cual lo mejor será ver qué dice la víctima de cómo se cometió el delito, qué dice la víctima de lo que le dijo él, de los gestos, de las expresiones que le dijo, que si denotan dominación, humillación del hombre sobre la mujer, determinará que se aplica también el agravante de género. En esta sentencia, que fue un caso brutal, con condenas de maltrato habitual, reiterado, amenazas continuadas y agresión sexual, fue una
una mujer que se había separado inicia su relación con otra persona, con otro hombre, y este les agrede habitualmente a ella y a sus hijos, al punto de que la hija de ella, de 14 años, había sido víctima de una violación y estaba en tratamiento psicológico por esa violación que había sufrido por otra persona. Bueno, pues la pareja de la mujer, un día que fue ella a trabajar, se fue a trabajar, la violó, la desnudó y viola a la niña que estaba en tratamiento psicológico por una violación. Cuando llega a casa, la madre ve a la niña corriendo, se había escapado de la casa, desnuda, los vecinos estaban oyendo los gritos, ya se ve que ella no pudo más, estaba aguantando ese maltrato, se fue a comisaría y denunció todo. Es decir, tuvo que estar esperando mucho tiempo porque no se atrevía a denunciar del miedo que sentía por si la mataba ella o los hijos. Pero aquello fue como en la película de Abre tus ojos, y la mujer abrió sus ojos y dijo, ya no puedo más. Fue un escándalo lo que había visto, y acabó ella y ella con toda esa situación de maltrato, ¿no? Este fue un hecho gravísimo, y en esta sentencia hemos puesto la referencia a lo que es el abecedario. Fui ponente de la sentencia y hemos denominado esta sentencia como el abecedario del maltrato habitual. Porque hemos fijado en esta sentencia, que la podréis ver en las bases de datos 684-2021, las 27 reglas que caracterizan al maltrato habitual. Hicimos un esfuerzo, fui yo el ponente de la sentencia, en describir en 27 reglas qué es el maltrato habitual. Desde el punto de vista científico, es una sentencia muy interesante porque hace un estudio detallado en 27 reglas describiendo qué es el maltrato habitual. Es la sentencia 684-2021 de 15 de septiembre. Entonces hicimos ese esfuerzo para describir en realidad qué es el maltrato habitual. Luego hay otra sentencia muy interesante, que es esta de la declaración progresiva de la víctima. Aquí se refería al caso a la defensa, cuestionó que la víctima había cambiado su declaración en el juicio oral y había contradicciones. En base a esas contradicciones, la defensa decía, bueno, pues no es correcto la petición de condena del fiscal porque hay contradicciones. Y hemos dicho que la contradicción para minusvalorar la declaración de la víctima se refiere a una propia contradicción. Es decir, si la mujer dice en comisaría, me atacó con un hacha, y luego dice ante el juez de instrucción, me atacó con una pistola, y ante el juicio oral, ante el tribunal, dice, me atacó con una piedra, eso es una contradicción. Pero ¿qué pasa? Que declaración progresiva de la víctima es que si la mujer va completando sus declaraciones conforme a lo que le vayan preguntando, eso no es contradicción. Si a ella le preguntan el día del juicio cuestiones complementarias que complementan su declaración anterior, dicen, hombre, claro que es una cuestión nueva que no había dicho antes, pero eso no es contradicción, es progresividad en la declaración, que no minusvalora la valoración de la declaración de la víctima. Y esto es lo importante, el introducir este fenómeno para evitar, claro, lo que no puedes hacer es cambiar los hechos del escrito de acusación. Si el escrito de acusación es por intento de asesinato, tú no puedes introducir en el juicio oral por la declaración de la víctima más delito, porque eso infringiría el principio acusatorio, ¿correcto? Pero la progresividad son matices, y entonces los matices no son contradicciones que puedan determinar la nulidad de la valoración de la declaración de la víctima en este tipo de casos como estamos diciendo. Aquí hemos introducido lo que antes hemos comentado de la declaración de impacto de la víctima. En esta sentencia de la que fui ponente hemos extraído lo que los anglosajones están poniendo en sus juicios, que lo hemos trasladado ya a nuestra jurisprudencia, porque estuve indagando en cómo tratan esto los anglosajones y fui el ponente de la sentencia, y hemos introducido la declaración de impacto de la víctima en este tipo en todos los juicios. Fijaos, lo hemos dicho antes en el impago de pensiones, vale también en el maltrato habitual, en la violencia sexual, porque la declaración de impacto de la víctima, fijaos, da a las víctimas una voz en el sistema de justicia penal. Las víctimas no quieren venir a declarar, lo han dicho ya en policía, lo han dicho en fase sumarial, y les llamamos otra vez para que vengan al juicio. Por eso he dicho antes, cuando sea esa acusación particular en un juicio, proponer en vuestro escrito de calificación que la víctima comparezca por videoconferencia, para evitar ese miedo. Y a la víctima se le preguntará, como he dicho antes, por los hechos, cuénteme usted lo que pasó, y luego por cómo se siente usted por lo que le pasó, porque eso determinará el daño moral para poder reclamar una cantidad como responsabilidad civil
inmanente del delito en este tipo de casos. Y esto forma parte del interrogatorio del fiscal y de la acusación particular. El fiscal no solamente le va a preguntar por los hechos, sino también por el impacto del hecho en la persona del sujeto pasivo del delito, porque eso determinará que aportes pruebas para valorar la responsabilidad civil. En este tipo de casos, violencia sexual, violencia habitual, ¿cómo probamos el daño moral? Con prueba pericial psicológica. Tenemos que contratar un perito, psicólogo, que nos lleve a juicio oral un informe en el que diga: he examinado a esta mujer y esta mujer tiene una depresión, tiene una situación de estrés, de ansiedad, de zozobra, tiene que medicarse, etcétera, etcétera. Esta mujer es víctima de una situación de depresión producida por este hecho. Y eso será una prueba también con la declaración de impacto de la víctima para que yo, acusación particular, pueda pedir. Pues pido 20.000, 30.000, 40.000, porque muchas veces estamos viendo que se pide una cantidad por daño moral, pero no se prueba, porque a veces se cree el profesional que no hace falta probarlo, que simplemente, hombre, es una violación, señorías. Una violación, pues pasó en una sentencia que la condena fue por 6.000 euros por una violación, se recurrió y se dijo: y es que usted no ha aportado más pruebas. No, es que es una chica que ha sido violada. Ya, pero tráigame usted la declaración de impacto de la víctima, tráigame usted una pericia. Pero si usted no me trae pruebas, claro, ¿cuánto vale una violación? Evidentemente que el delito de violación es el más grave que puede cometerse hoy en día junto con delitos de crímenes. Evidentemente es pero también el daño moral en materia de responsabilidad civil hay que acreditar algún tipo de prueba. Por lo menos que la víctima declare, que se aporte una pericia psicológica, porque la jurisprudencia así lo exige. Y eso nos permitirá pedir la cantidad que estimemos oportuna, porque no hay un baremo de cuánto vale una violación, cuánto cuesta un maltrato habitual, no hay un baremo. Eso habrá que escuchar a la víctima, lo que ha sufrido, habrá que escuchar al perito psicólogo y con esas pruebas pues cuantificar este tipo de responsabilidad civil inmanente del delito en este tipo de casos. Otra sentencia importante: el maltrato no absorbe la amenaza. Fue un caso en el que maltrató y amenazó. Te pego y te amenazo de matarte. Bueno, pues hemos dicho, es que lo que se pidió es que la amenaza quedaba absorbida por el maltrato. No, hemos dicho, la amenaza, cuando se amenaza y maltrata, te condenan por amenaza y por maltrato. No se quita la amenaza porque se cometa simultáneamente con el delito, en este caso de maltrato, como estamos viendo, porque eso hemos dicho en la sentencia que eso supondría un ahorro de la respuesta penal. Es decir, si tú maltratas, te condenan por maltrato, pero si maltratas y amenazas, te condenan por maltrato y amenaza. Lo que la defensa pedía es que, como se cometía al mismo tiempo, que la amenaza quedara absorbida por el maltrato. Hemos dicho no. Y otra sentencia igual, en el mismo año, 1925, lo mismo. No hay absorción en la amenaza y vejación con el maltrato. Si tú amenazas y vejas y maltratas, es un concurso real de delitos, como estamos viendo aquí. Más cuestiones. Maltratar en el domicilio común es más grave y en consecuencia hemos aplicado el agravante de que maltratar en el domicilio es más grave que maltratar fuera. Eso está en el Código Penal, como en ese sentido todos sabemos. No cabe aplicar la agravación del maltrato en el domicilio si el acto se produce en las escaleras. Es un matiz técnico que las escaleras no forman parte del domicilio. El maltrato en una escalera es un maltrato básico y no es el maltrato con agravante de domicilio, porque la escalera no forma parte del domicilio en este caso. Esta sentencia es muy interesante, muy interesante. Nos quedan 12 minutos, 13, para dar paso al coloquio. Fue un caso muy interesante porque el artículo 153 del Código Penal, como toda la violencia de género, sabéis que castiga el que maltratare a su pareja o que haya sido. La expresión que haya sido, a nosotros los jueces nos ha planteado serios problemas a veces. ¿Por qué? Porque si tú tienes una pareja, una novia, un novio de hace 20 años y te lo encuentras al cabo de 15 años, 18 años, y hay una agresión, que es lo que pasó aquí, entre ellos, claro, siempre habrá que aplicar la violencia de género por la circunstancia de que el sujeto pasivo haya tenido hace 15 o 20 años una relación contigo. No, aquí hemos dicho, tiene que describirse en el escrito de acusación o en el hecho probado que esa agresión va relacionada con la relación que tuvieron de pareja. ¿Qué pasó aquí? Que vinieron condenados al Tribunal Supremo por violencia de género. Pero como no se acreditó en los hechos probados o en el juicio que esa agresión mutua, porque se pegaron los dos, tenía relación con la situación de pareja que habían sido hace muchos años, dijimos, esto no es violencia de género, es un delito leve de lesiones, como dos personas que se encuentran en un bar y se pegan. ¿Correcto? Entonces, aquí hemos dicho, cuando haya una acusación por violencia de
habrá que aportar al procedimiento penal tendrá que acreditarse que esa agresión tiene relación con la situación de pareja que lo fueron, porque si no es como si se vieran dos personas desconocidas que se pegan. Entonces, cuidado, porque el tema de expareja no conlleva siempre una sanción de violencia de género por el hecho de ser tu expareja, porque puede ocurrir que eso fuera hace muchos años y que ahora la agresión se produzca por otras circunstancias distintas, ¿no? Esta es la sentencia que os he dicho antes de la violación y fue condenado a pagar 6.000 euros nada más. Se recurrió y se dijo: mire, es que usted no aportó ni una sola prueba de victimización, de afectación a la víctima, ni una pericial psicológica, ni nada de nada. Con lo cual es importante también intentar probar este tipo de historia. Esta sentencia trata del agravante de género. En este tipo de casos es curioso porque muchas veces se alega la celotipia, los celos, como circunstancia atenuante del agresor. Y hemos dicho, es al revés. Si usted actúa por celos, lo que hace es que usted actúa por un sentimiento de propiedad y dominación del hombre sobre la mujer. Y si usted alega celos, lo que tiene es ese sentimiento de dominación. No solamente es que no es atenuante, es que es agravante de género. Porque usted está actuando de una manera que no le deja a su mujer o pareja, como hemos visto en muchos casos, ni ver el móvil, ni quedar con amigos, ni tan siquiera ir a trabajar, ni relacionarse ni irse con amigas, ni irse con amigos, ni leer los mensajes de amigos que le mandan. Es un control constante. No es que tengo celos de ella, no, pues eso supone un agravante de género, porque es un sentimiento de dominación del hombre sobre la mujer como estamos. Os he traído, por si tenéis curiosidad, varias sentencias sobre toda esta cuestión. Más cuestiones, porque todo esto lo vais a ver luego. Este fue un tema curioso, porque aquí lo que se condenó por el Tribunal Supremo por quebrantamiento pese a la absolución de la audiencia. El juzgado de lo penal fue un caso tremendo en el que él le estaba mandando mensajes al móvil de ella con prohibición de comunicación. Sabéis que hay una pena que es la prohibición de comunicación. Cuando te condenan por violencia de género, el juez puede condenar a la prohibición de que te comuniques con ella, por mensajes, llamando al telefonillo, etc. En este caso, él le mandó mensajes con prohibición de comunicación. Y la audiencia provincial absolvió por un delito de quebrantamiento de condena, que era prohibición de comunicación, porque dijo, es que ella podía haber bloqueado el móvil de él, y entonces no hubieran llegado los mensajes. Y dijimos, pero bueno, ¿cómo es posible que se diga eso? Y hemos casado esa sentencia y hemos dicho, la mujer no tiene por qué tener la obligación de bloquear el móvil de él. Lo puede dejar abierto y como él mande el mensaje, él comete un delito de quebrantamiento de condena, faltaría más. Aquí lo tenemos, el hecho probado, juez de lo penal, dijo, el acusado consciente de la prohibición envió desde su teléfono número tal al teléfono número tal los siguientes mensajes de WhatsApp. Ella no tenía por qué haber bloqueado el móvil de él. Si él lo hace, comete un delito de quebrantamiento de condena. Con lo cual, no hace falta que ella bloquee. Pues si lo bloquea mejor, pero si no lo bloquea, no impide que se cometa el delito. El delito se comete en tanto en cuanto se manda el mensaje. En la alevosía, generalmente, asesinato alevoso se puede cometer en el hogar. Hemos dicho que por el hecho de que se cometa en el hogar no siempre va a haber alevosía, pero evidentemente ayuda que la alevosía concurra cuando el delito se comete en el hogar. Relajación del hogar. Tú cuando estás en tu casa no te esperas que tu marido llegue cuando te estás levantando de la cama con un cuchillo, como el primer caso que tuvimos en que aplicamos la perspectiva de género, aplicamos la perspectiva de género en estos crímenes en el 2018, y fue una mujer que como no tenía dinero, que este es otro problema, para separarse de su pareja, se fue a dormir a la habitación de sus hijas todas las noches. Pues él se levantó una mañana, la sacó de la cama, y se la llevó a la cocina y le asestó 8 puñaladas en el cuello. Con la fortuna de que ella se pudo separar de él, meterse en el cuarto de baño con el móvil, llamó a la Guardia Civil, la Guardia Civil le salvó la vida. Pero claro, no te esperas, en el hogar no te esperas que esto vaya a ocurrir, ¿no? Entonces, claro, supone una relajación del hogar, como hemos dicho. Entonces, a veces se supone la indefensión. Esa indefensión determina la concurrencia, como estamos diciendo, de la alevosía. Os he traído otras sentencias también interesantes respecto a maltrato psíquico. El maltrato psíquico, claro, es que a veces no hace falta que sea físico, puede ser psíquico, en cuanto a control, en cuanto a control constante que te hace de tus movimientos, que esto supone una clara dominación machista, control de tus comunicaciones, te obligaba a borrar contactos, le pedía a gritos información con quién hablas, con quién has estado, con quién has dejado de estar, borra los contactos de todos tus amigos del pasado. Es que esto ocurre con mucha frecuencia. ¿No os ha pasado alguna vez que estáis en un restaurante y en la mesa de al lado oís comentarios como tú no hables de nada porque tú no tienes estudios,
tú cállate la boca porque me dejas en ridículo. Yo es que lo he oído. Eso a lo mejor a veces se puede pensar, no, es que es su forma de ser, que muchas veces, la víctima intenta justificar la conducta dominante y de humillación y machismo del hombre sobre la mujer. Ese comentario es un comentario machista, es un comentario que denota una dominación del hombre sobre la mujer. Tú no hables que no tienes estudios, tú no hables que de esto no sabes y me dejas en ridículo. Fijaos, es que este caso fue brutal. El procesador le obligaba a peinarle, a aplicarle gomina, a prepararle bocadillo, ya que en caso contrario le decía lo que le iba a pasar. Le amenazaba que si no me haces esto, te va a pasar esto o te va a pasar aquello. Bueno, fijaos todo lo que le decía, no vales para nada, esquizofrénica, solo sabes hacerte la víctima, solo sabes tal, etc. Con lo cual, esto es una situación evidente. No le ponía la mano encima, pero le maltrataba psicológicamente, con lo cual en el juicio se llevó una prueba pericial psicológica determinante, que fue determinante de la condena. Luego, otra sentencia muy interesante, las amenazas indirectas. Las amenazas no solamente se pueden cometer directamente, sino de forma indirecta. Dile a tu madre que le voy a matar. Dígale usted a su hija que como siga así le voy a matar. Dile a tu amiga que le voy a matar. La amenaza indirecta es un delito de amenaza. No hace falta la simultaneidad en la emisión y recepción del anuncio, sino que puede hacerse de forma indirecta por terceros. Esto es una sentencia muy interesante que permite la condena por la amenaza indirecta. Este otro caso fue, 4 minutos más y terminamos, muy interesante. Había una orden de alejamiento a 200 metros y él se pone a robar en un piso que estaba a menos de 200 metros de la casa de la mujer. Y claro, dijo en la defensa, mire, es que esto no tiene nada que ver con el quebrantamiento de condena hacia su expareja, es que estaba robando en otra casa. Ya, pero la casa estaba a menos de 200 metros. Hemos dicho, como el delito de quebrantamiento de condena es objetivo, no es subjetivo, no es que no quería acercarse a ella, no, es que eso no importa. Si usted se acerca a menos de 200 metros, mire, aunque vaya usted a una cafetería a tomarse una caña, que está a menos de 200 metros la cafetería, usted comete el delito. Es que si usted se hubiera acercado a verla a ella para hacerle algo, además cometería un subtipo agravado o un delito en concurso real. Es decir, el delito de quebrantamiento se comete objetivamente. Si usted está a menos de 200 metros, comete el delito. Con lo cual se condenó, venía absuelto y se condenó porque el hecho es indiferente la razón por la que estaba. Es que estaba robando, no quería acercarme. Si es que da igual que usted no quiera acercarse, como usted esté allí. Claro, esto plantea a veces problemas, sobre todo, por ejemplo, en pueblos que tienen a lo mejor pues 1 kilómetro de distancia, de punta a punta, y entonces la pena de alejamiento es de 500 metros. Claro, es que al final no te puedes mover en el pueblo. Bueno, pues pida usted en el recurso de apelación que la distancia sea de 100 metros, por ejemplo. De 100 metros, que es lo que yo he hecho muchas veces en la audiencia de Madrid o en la audiencia de Alicante, reduces la distancia porque, oye, si lo importante es que no se acerque. Con 100 metros sobra. Claro, si tú pones 500 metros y el pueblo mide 1 kilómetro, pues va a estar cometiendo delito constantemente. Ese es el tema. Pues pida usted una reducción de la distancia o váyase usted a otro sitio a vivir, porque es usted el que ha cometido el delito, no la víctima. La víctima no es la que tiene que ir a otro sitio a vivir. Si usted ha cometido el delito, pues tome usted sus medidas. Pero como usted se acerque a ella en el radio que determina la condena, va a cometer el delito. Otra condena también, maltrato habitual y abusos sexuales a menores. Fijaos la gravedad, 17 años y 6 meses de prisión. Son todo hechos que se están cometiendo con una habitualidad tremenda y desde luego pues, son hechos de suma gravedad como estamos viendo. Esta foto de delito de quebrantamiento de condena, el acusado efectuó una llamada vía WhatsApp que no fue atendida. Este es un tema muy interesante porque el tema se plantea. Si tú llamas a alguien con prohibición de comunicación y la otra persona no te lo coge, el teléfono, ¿se comete el delito de quebrantamiento, sí o no? La respuesta es que sí, porque no hace falta que te respondan. El delito se comete por la llamada, aunque no cojan la llamada esta otra persona, con lo cual hay una consumación del hecho delictivo. Y ya para terminar, una última sentencia muy importante, y demos paso al coloquio, ajustándome a lo que me han dado de 50 minutos. Como opositor, yo con el tema del tiempo, recuerdo mi época de oposición en la que tenemos 2 ejercicios de 1 hora, 1 hora y 1 hora, y eran 60 minutos. Ni 59 ni 61. Los que hagáis oposición en el Valle de Perla, eso se graba con fuego en el cerebro de por vida. Yo sabía que tenía 60 minutos y cuando lleva 59 y 30 segundos dije, me quedan 30 y lo clavé. Y en el segundo de 1 hora, 60 minutos. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Eso no os podéis imaginar la habilidad que se coge en la vida con esto. Fijaos, me quedan 30 segundos. Esta sentencia es muy interesante porque fui ponente de ella. Es un delito de odio, pero hemos fijado 3 tesis, y lo estoy diciendo aquí, que es muy interesante este tema, 3 tesis
para poder valorar el daño moral. La tesis del daño moral irreversible, ¿qué quiere decir? Hay delitos que tienen daño irreversible. La violación, el maltrato habitual. Cuanto más irreversible sea el daño, más cuantificación económica puedo reclamar. La tesis del antes y el después, una violación. Yo puedo volver al antes de la violación si me indemnizan nunca, con lo cual la indemnización será mayor. En una estafa, si a mí me estafan 30.000 euros y me los devuelven para consignar la reparación, ¿yo vuelvo a ser el de antes? Sí. En una violación nunca volveré a ser la de antes, nunca. Y por último, la declaración de impacto de la víctima, que ya os lo he explicado. Con estas tres tesis, son tres tesis que hemos expuesto para que las podáis alegar cuando vayáis a reclamar daño moral. Cuando veáis la sentencia con más detalle, pues lo podréis ver con más entendimiento. Pues muchísimas gracias por atención y abrimos paso al coloquio. Bueno, quería girarle el monitor para que pudiera ver usted el aforo que tenemos y sobre todo escuchar el aplauso recibido. Le pido a nuestro estudiante que modere el debate. Bueno. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Lo primero, le quería dar la enhorabuena por la ponencia porque ha sido fantástica. Y le quería preguntar, a raíz de la sentencia que ha hecho usted mención de los grupos del WhatsApp y de la comunicación por WhatsApp, me planteo el caso de un grupo de WhatsApp, por ejemplo, una prohibición de comunicación, y un grupo de WhatsApp, por ejemplo, como puede ser el del colegio, donde están los padres, tanto padre como la madre. ¿Qué le parece a usted si constituiría un delito de quebrantamiento poner un comentario en un grupo de WhatsApp que a lo mejor no va destinado o supuestamente destinado a la madre, sino que es en relación a cualquier asunto de los disfraces del niño, de cualquier cosa en la guardería o en el colegio? ¿Qué le parece a usted? Gracias. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque esto es como cuando están los jugadores de un equipo de fútbol jugando un partido y te centran un balón desde un córner y el número 9 lo remata de cabeza y dice: menudo centro me han hecho. Por esto es igual, una pregunta magnífica, porque me permite recordar una reciente sentencia que la tenéis en la documentación que os voy a dar. En la documentación que os voy a dar hay una sentencia de pleno, que no me ha dado tiempo todavía, que me quedaba alguna cosa, pero como lo vais a tener no pasa nada. Hemos dictado una sentencia de pleno del Tribunal Supremo de hace 3-4 meses, en la que era un caso de una red pública de Google Plus, que ahora creo que no existe, en la que el autor del delito con prohibición de comunicación sube a una red pública en la que estaba ella y lo sabía, más otras muchas personas, un mensaje. Y entonces, para que ese mensaje lo viera ella. Y en la defensa dijo: pero es que era una red pública, no le mandó un mensaje a ella. Fue un mensaje subido a una red pública. Y hemos dicho, cuando existe prohibición de comunicación y se manda el mensaje a red pública, que puede ser grupo de WhatsApp, se comete un delito de quebrantamiento de prohibición de comunicación. Con lo cual, si hay un grupo de WhatsApp en la que está él y ella, él lo que tiene que hacer es salirse del grupo de WhatsApp. Porque si manda un mensaje, lo va a recibir ella, sea dirigido a ella o no sea dirigido a ella. Él sabe que está en el grupo de WhatsApp. Ella lo que tiene que hacer es salirse. Como manda un solo mensaje, porque puede ser indirectamente mandado a ella o no, da igual, ha comunicado con ella. ¿Por qué? Porque ella lo ha visto y está en el grupo de WhatsApp. Tiene que salirse. Imaginémonos el caso de Facebook. Y yo, cuando estaba en la Audiencia de Madrid, ya empezamos a condenar el caso del me gusta en Facebook. Chica que está en su red de Facebook y entonces él coge con prohibición de comunicación y le manda el me gusta a una foto que sube ella. No he dicho nada, si es que no le he insultado, no le he amenazado, no he hecho nada. Condena por quebrantamiento de condena. ¿Por qué? Porque se ha comunicado. Si nada más que le he dicho me gusta, oiga, es que si usted le hubiera amenazado o le hubiera insultado, sería además otro delito. Con lo cual sería 468 más otro delito. Sí, da igual, el grupo de WhatsApp, si tú te comunicas, sea dirigido a ella o no, cometes delito de quebrantamiento de condena. En este tema de tecnología aprovecho también para decir que hemos dictado también otra sentencia recientemente de pleno, ponencia de Marchena,
que es el tema que esto es muy interesante y además a las fuerzas y cuerpos de seguridad que están delante también les interesa, y es que los delitos cometidos por Internet se ha permitido ya la condena a la prohibición de volver al lugar del delito. Es decir, este fue un caso que os acordaréis de un youtuber que hacía programas en YouTube, que los subía a su red de YouTube y a un mendigo le dio una caja de galletas a las que le había puesto dentrífico. Para cuando él se comió el mendigo la galleta con el dentrífico, la cara que puso de asco, pues él lo grabó y lo subió a su red. Fue un delito contra la integridad moral y fue condenado por la juez de lo penal de Barcelona a la pena del artículo 48 de prohibición de volver al lugar virtual del delito. La Audiencia Provincial de Barcelona revocó la sentencia y dijo, esa pena no se puede poner porque no está en el Código Penal. Y nosotros hemos dicho, en sentencia de mayo reciente del 2022, mire, la prohibición de volver al lugar virtual del delito se puede imponer como pena accesoria para delitos que se cometan online. Claro, esto da lugar a un problema luego de control y de fiscalización. Bueno, eso da igual. Si usted, por ejemplo, este chico fue sancionado a estar 5 años sin poder acceder a YouTube. 5 años. Si en cualquier caso lo hace, la Guardia Civil, la Policía Nacional, podrá por su brigada de delitos tecnológicos detectar el acceso de esta persona a una red social, a Internet o lo que sea. Y en consecuencia será condenado por quebrantamiento de control. De tal manera que cualquier delito cometido por Internet, de odio, por ejemplo, online, se puede pedir la medida cautelar por la acusación y por el fiscal, la medida cautelar en la denuncia o en la querella, de que esa persona que ha cometido el delito de odio por Internet no pueda entrar en Internet durante 5 años. Bueno, si es cautelar, hasta el juicio. Y luego la pena, vía artículo 48, de la condena a estar 5 años sin entrar en Internet. Esto, bueno, pues llevaría a lo mejor un cierto problema de control, pero se mandaría a los prestadores de servicio la identificación del condenado, esta persona no le puede usted, o si tiene contrato de Internet, se lo tiene que cancelar, etcétera, etcétera. Que se puede dar de alta con otro nombre, perfecto, pero como se dé de alta con otro nombre, comete otro delito, al haber alterado el nombre y al haber puesto nombre falso en su identificación, en abrir una página web o en entrar en Internet con un nombre falso. Con lo cual, desencadenaría la comisión de otros hechos delictivos, a raíz de la pena que hemos admitido vía artículo 48 del Código Penal, que dice prohibición de volver al lugar del delito. ¿Sabéis, por ejemplo, que las personas que roban en el metro, las personas que roban en los grandes hipermercados, la pena que se puede poner es prohibición de volver al Corte Inglés, prohibición de volver al campo, prohibición de volver a estos sitios? Bueno, pues esto es lugar virtual, lo hemos admitido y es una jurisprudencia novedosa, igual que la que acabo de decir, de grupos de WhatsApp, grupos de redes, de grupos colectivos. Si usted entra en ese grupo y está su mujer y usted manda un mensaje, sea dirigido ya o no, comete usted un quebrantamiento de control. Lo tenéis en la documentación que os voy a entregar, están las 2 sentencias, o si las queréis localizar. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Me escucha? Sí. Vale. Aprovechando lo que acaba de decir sobre virtual, me gustaría hacer una pregunta. Si una mujer llega a recibir acoso desde un ser de otro país, repetidas veces, es decir, me acosan desde, por ejemplo, Facebook, lo bloqueo, le denuncio, sé que yo te da cuenta, lo bloqueo, le denuncio, así repetidas veces, ¿qué podría hacer el juzgado penal español ante eso? Es que no he entendido bien la pregunta, porque el sonido no me llega bien. ¿Me la puedes decir cuál es la pregunta? ¿Puedes bajar aquí, por favor? ¿Puedes bajar aquí? Es que no te escuchamos bien. A ver, yo creo que lo que quiere preguntar, me puede corregir, es si una persona que vive en España, a través de sus redes sociales, recibe algún tipo de amenaza o de comentario por una persona de otro país. De otro país, que está de otro país. Ah, sí, se recibe, sí, porque el sujeto pasivo está en España, ¿no? Sí, perfecto. La jurisdicción competente es la española. Si una persona en España recibe amenazas de otra persona procedente de otro país, es un delito de amenaza. Si es acosada por redes sociales por otra persona que está fuera de España, es un delito de acoso y se puede tramitar la denuncia en España perfectamente. ¿Y se le amenaza a través de la violación de personas de su propio país?
sigue todo. No le escucho bien. Y si la amenaza es a través de personas... Sí, estamos hablando de una persona de un país que no es España, que está en España y es amenaza. Es un delito de amenaza indirecta, con lo cual habría amenaza indirecta, como hemos dicho en la jurisprudencia, en las dos sentencias que les he traído. O sea, la amenaza de forma indirecta por otra persona, también delito de amenaza. Aunque esa persona esté en otro país. Exactamente. Mientras que el sujeto pasivo esté en España, la recepción de la amenaza en España es delito. Muy bien, gracias. Otra más. Tengo una duda. Esto es para las personas. Es decir, ¿cómo de tarde puede para que una persona decida denunciar una violación? ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que una persona decida una violación y sea valorada? Decida denunciar una violación. Bueno, el retraso, buena pregunta. El retraso en la presentación de una denuncia por violación o por maltrato no determina, lo hemos dicho en muchas sentencias, en varias de las que ustedes tienen la documentación, que he ido pasando rápido porque no me he dado mucho tiempo, les he traído alguna sentencia en la documentación que van a recibir que pone el retraso en denunciar en violencia sexual o violencia habitual no determina la falta de credibilidad en la declaración de la víctima. Mientras que el delito no prescriba, en la presentación de la denuncia podrá luego alegarse por qué no. Claro, le preguntan, ¿y por qué ha tardado tanto tiempo en denunciar? La mujer podrá decir, porque tenía miedo a que me mataran, como han matado a otras mujeres por haber denunciado, porque tenía miedo que mataran a mis hijos, etcétera, etcétera. Es decir, en violencia sexual y violencia habitual, no, el retraso en denunciar no es síntoma de pérdida de la credibilidad en la declaración de la víctima. No hay, mientras no prescriba el delito, se puede presentar la denuncia en cualquier momento, porque hemos dicho que no es síntoma de pérdida de credibilidad el retraso en denunciar en estos delitos. No es igual que a una persona de los que estamos aquí nos roben la cartera o el bolso, porque lo denuncias enseguida, sobre todo porque tu póliza de seguro te va a cubrir. Que un delito de estas características en la que si él te pega o te maltrata, va a decir, como me denuncies, te mato a ti y mato a tus hijos. Pues evidentemente que, como están viendo, que esto es lo peor, como están viendo que se está haciendo, que este año, entre los 2 últimos años, han matado 29 niños por violencia vicaria, como se está viendo que se hace, porque esto a veces se ve en otros que lo hacen y dicen, pues ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y se hace. Esto no es que se amenace de hacerlo, es que se está cometiendo. Claro, y muchas víctimas lo ven que se está haciendo y sienten miedo, y muchas veces no se denuncia. Por eso la Ley de Protección de Infancia, la 8/2021, y la ley que se acaba de aprobar de delitos sexuales, tiene unos apartados previos, porque eso es ley integral, en la que se intenta que se averigüe ese tipo de delincuencia sexual en el hogar a los hijos, etcétera, que se localice, que se focalice, que se detenga al autor, para evitar que esto se siga cometiendo. Porque en delitos sexuales en el hogar, en maltrato en el hogar, es uno de los delitos que saben las fuerzas y cuerpos de seguridad donde existe más cifra negra de criminalidad. Decimos las cifras que hay, pero lo que no sabemos muchas veces es lo que hay, pero que no se denuncia. Muchas veces, como sabe la policía y la Guardia Civil, es mayor a veces que lo que se denuncia. Precisamente porque las características de estos hechos son precisamente esos: la ocultación del delito por miedo a que me maten, por miedo a que maten a mis hijos, etcétera, ¿no? Por eso el retraso en la denuncia nunca puede ser entendido como falsedad de los hechos que se denuncian. Tenemos otra pregunta. Hola, buenos días. Primero quería darle las gracias, bueno, pues por todo lo que está haciendo por la violencia, porque que esto salga a la luz y porque a todos los profesionales que trabajamos en esto, sus sentencias siempre son súper ilustradoras. Entonces, bueno, mi pregunta es la siguiente. Respecto al tema de la violencia económica, dado que no está regulada como tal, o sea, se subsume dentro del 153 de la violencia de género, pero a mí lo que me gustaría saber es, en el caso de que exista estos impagos en los que yo entiendo que son violencia económica, yo puedo solicitar la aplicación del artículo 24 del Código Civil a los efectos de la suspensión de visitas, porque se entiende que es violencia. No hace falta, muy buena pregunta, no hace falta porque se puede pedir como medida cautelar el alejamiento. ¿Por qué? Porque como el artículo 57.1 del Código Penal ha introducido entre los delitos del 57.1 los delitos contra las relaciones familiares, en el que está el impago de pensiones, cuando se dicte la condena
la condena, esto es un tema muy interesante, de impago de pensiones, la pena preceptiva accesoria que lleva consigo es la pena de alejamiento. De tal manera que no hace falta que se diga la privación del régimen de visitas, es que no se va a poder acercar a los hijos, porque la pena que lleva es la de alejamiento, y además la lleva de forma preceptiva. Antes de la reforma del Código Penal por Ley 8/2021, la pena de alejamiento en el impago de pensiones era facultativa, y ahora es preceptiva. De tal manera que ni aunque lo pida el fiscal, hay que ponerla. Hay que ponerla igual que la pena de alejamiento en los delitos de violencia de género. Lo he dicho antes, cuando hay un maltrato del 153, una bofetada del hombre a su pareja, lleva pena de alejamiento preceptiva. El tema está en la distancia, lo he dicho antes. Vuelos de 1000 metros, oiga, pues ponga usted la pena de alejamiento en 100 metros. Pero hay que ponerla de forma preceptiva, con lo cual en el impago de pensiones la suspensión del régimen de visitas va a existir por naturaleza. Pero yo recomiendo en estos casos que como la pena de alejamiento va a ser preceptiva, se pida como medida cautelar el alejamiento vía 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Buenas, yo tengo una pregunta sobre la violencia de género en el ámbito entre menores. Es decir, cuando dos personas son menores y se cometen delitos, ¿también se aplican estas leyes o...? ¿Perdón? Es que no he entendido bien. Ha preguntado qué pasa cuando el delito se comete entre menores. Si se aplica la misma legislación que usted nos ha estado explicando. Sí, la legislación es exactamente igual, lo que pasa es que la respuesta penal es la de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, pero la respuesta es la misma. Sí. Lo que pasa es que la respuesta sancionadora es la de la legislación de los menores. Pero violencia de género puede existir entre menores, y de suyo existe hoy en día pues entre menores de edad que tienen pareja, que tienen novio, que tienen novia y que existe maltrato. Esto, y hoy en día, por ejemplo, pues yo he visto que las fuerzas y cuerpos de seguridad hacen una labor muy didáctica y pedagógica de acudir a colegios, de explicar todo este tipo de cosas, que hay que hacerlo porque hay muchos chicos y chicas que esto lo desconocen, que es delito, ¿no? Por ejemplo, el acoso sexual, el acoso en el colegio, el sexting, por ejemplo. El sexting es un delito que hay muchos chicos y chicas jóvenes que no saben que es delito. El hacer fotos a su pareja y luego divulgarlas. Ahora mismo, a partir del 6 de octubre, el sexting es delito, la redifusión, por ejemplo. Que esto hay mucha gente que no lo sabe. En la redifusión del sexting, yo me hago una foto con mi pareja en una situación particular o sexual con ella y luego la divulgo sin su autorización. Bueno, pues ahora mismo, desde el 6 de octubre, el que recibe la imagen del sexting y la redifunde a terceros también es delito, cosa que no lo era antes del 6 de octubre. La redifusión de la imagen recibida por sexting es delito también, y esto ocurre mucho entre menores. Por eso es muy bueno que en la escuela, que en los colegios, se diga esto, porque no hace falta que esté solamente en el BOE, es que está en el BOE, pero no se sabe en las escuelas. La redifusión de imágenes recibidas por sexting es delito desde el 6 de octubre, cosa que no lo era antes del 6 de octubre, y esto ocurre mucho entre menores. Muy bien, muchísimas gracias, señor Magro. Ha sido una ponencia magnífica. Gracias.